Aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Amados hermanos, vamos a empezar con la parashá. Hagamos una breve oración. Iniciemos sonriendo y con gozo este importante estudio, porque es palabra del Eterno. Padre eterno Yahweh, enmudece todo espíritu que no exalte tu nombre. Queremos aprender de tu palabra. Háblanos, por favor. Ministranos, edifícanos, consuélanos o exhórtanos si es necesario, para que todos seamos más agradables delante de ti. Toda Rabá, bendito Adón Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Muy bien, amados hermanos, vamos a estudiar esta semana, gracias al Eterno, la parashá Tzaf. Tzaf. Tzaf se escribe T de Tito, Z de zorro, A de Alberto y V, o V de vaca, V, o V labiodental. Hay muchas formas en que conocen esta letra. Vamos a decirle por su nombre, V, ¿sí? Parashá Tzaf, Tzaf. Esta parashá, amados hermanos, es la número 25. La número 25 y es la número 2 del libro de Vayikra. ¿Qué libro es Vayikra? Levítico, exactamente, Levítico. Y abarca desde Levítico 6, Levítico capítulo 6, del verso 1 hasta el capítulo 8, verso 36. Repito, Parashat Tzaf, la número 25, la segunda de Vayikra, y abarca desde Levítico 6:1 al 8:36. La Haftará, la conclusión es Jeremías 7, del verso 21 al capítulo 8, verso 3. Jeremías 7, 21 al 8, verso 3. Y el capítulo 9, verso 23 y 24. De hecho, podríamos decir que la Haftará es el capítulo 7, 8 y 9 de Jeremías completo. ¿Amén? Pero bueno, en cuanto al orden que se lleva, esta es la Haftará. En esta Haftará y en esta parashá se encuentran, entre otros, los siguientes puntos. Las leyes para las ofrendas y los holocaustos. En la Haftará vamos a tratar más acerca de los holocaustos. Los sacrificios de expiación, la consagración de sus hijos, entre muchos otros puntos. Vamos a empezar con las citas clave. En esta ocasión sí tenemos citas clave que nos van a ayudar a entender la unión entre la parashá y la Haftará. Citas clave: Levítico 6, verso 8. Levítico 6, verso 8, Levítico 6, verso 8. ¿Ya lo tienen? Sí, aleluya. Habló aún Yahweh a Moisés diciendo, manda, Tzaf, ahí está, Tzaf, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la Torá del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él. Entonces, en la parashá Tzaf, que significa manda u ordena, Tzaf, manda u ordena. De hecho, de ahí viene la palabra mitzvot, mandamiento u ordenanza, ¿verdad? Aquí está diciéndole Yahweh en el verso 9 a Moisés que mande a Aarón, Tzaf, amén. Muy bien. Entonces, Yahweh le dice a Moisés, dile a Aarón, así van a ser los holocaustos. ¿Sí? Ahora vamos a la Haftará. Esa es la primera cita clave, Levítico 6, 8 y 9. Y Jeremías, vamos a Jeremías. Yirmeyahu, ¿sí? En hebreo, Jeremías capítulo 7. Vamos con ánimo y con gozo. Jeremías 7, verso 21. Dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas, en el día que los saqué de la tierra de Egipto. Donde dice víctimas, lo correcto es sacrificios. Entonces dice, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y sacrificios, el día que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Cómo? ¿Cómo es que en una parte encontramos la Torá de los holocaustos y en Jeremías, en la Haftará, dice que no es mandamiento de Yahweh los sacrificios y los holocaustos? ¿Se contradice la Torá? No, la Torá nunca se contradice, pero lo vamos a descubrir con esta interesante parashá. Yo los invito, hermanos, hermanas, a que revisen la parashá. Miren, está la parashá Tzaf, el comentario de la parashá Tzaf,
y la Haftarat Saf en este canal, ministrados por nuestro amado Naví, Dr. Javier Palacios Celorio. Búsquenlas, hay un tesoro. En pocas palabras, hoy no vamos a ver todo eso, pero para que les dé interés y se animen a estudiar, en la Haftarat Saf, nuestro amado Naví explica acerca del fuego, el fuego del altar, el fuego del holocausto y el fuego que encontró cuando estaban los tres compañeros de Daniel, ¿sí? Sadrach, Mesach y Abednego, cuando los metieron al horno, ¿por qué no se quemaron si había fuego? ¿Qué tipo de fuego había ahí? ¿Qué tipo de fuego fue el que vio Nabucodonosor? Revísenla, está bien interesante y se van a gozar. Bueno, vamos a regresar a Levítico 6, verso 11. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el 12 para entenderlo mejor. Ahorita les explico. Levítico 6:9 dice: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la Torá del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Y el Cohen se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el Cohen pondrá en él leña cada mañana y acomodará en el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de Shalom. Mucha atención al verso 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El altar, amados hermanos y hermanas, así como el fuego, así como los holocaustos, son elementos muy importantes que nosotros debemos de conocer para poder entender lo que ahora seguimos. Podríamos pensar, bueno, Roe, pero ¿para qué estudiamos que había altar y había holocaustos si ahorita eso no se puede hacer? Eso ya quedó atrás, ahora el sumo Cohen es Yahshua, ya no hay sacrificios por el pecado, ¿para qué estudiar esto? Porque la Torá es una forma en la cual el Eterno nos va enseñando como si fuéramos niños pequeños. Cuando tú tienes un niño pequeño, tú te pones a su altura, ¿verdad? Cuando son bebés y dices, come la papilla. La verdad, todos hacemos eso, sí. ¿Por qué hacemos eso? Porque nos ponemos a su altura del bebé. Es un bebé y abrimos nuestra boca y hacemos como que comemos. Algunos hasta hacen como que se la comen con tal de que sus hijitos se la coman, ¿verdad? Sí, ya te acordaste o ya lo estabas haciendo en este momento. Aleluya. Bueno, la Torá, el Eterno la hizo porque la Torá es eterna, de una forma en la cual nosotros fuéramos aprendiendo desde nuestros padres quién es Yahshua HaMashiach, porque Él es infinito, Él es precioso, Él es hermoso, los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cómo podríamos entender nosotros tanta grandeza? Si nosotros entendemos que el holocausto es o representa una ofrenda del todo quemada, donde se quemaba todo, donde no había más que cenizas, y que eso nos representa a nosotros cuando venimos de nuestra vida anterior a una vida nueva como creyentes. Tenemos que quemar, fíjese, mucha atención, vamos a platicar un poquito sobre esto. En un holocausto se quemaba todo el animalito, todo, hasta sacar las cenizas, como ya lo vimos aquí. Dice, apartará las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. O sea, se sacaban hasta las cenizas. Tenemos que quemar toda nuestra vida anterior. ¿Qué tanto de nuestra vida anterior? Todo. Dijo Pablo que siendo él tan letrado y conocedor de la Torá, dijo que todo lo anterior lo tenía por basura. ¿Qué más nosotros podríamos decir de la vida que llevábamos antes de conocer Torá? Pecábamos, nos enojábamos, decíamos cosas que no debíamos, hacíamos cosas que no eran agradables delante del Eterno. ¿Quieres seguir con eso? ¿Quieres seguir cargando eso, hermano, hermana? ¿No? Pues entonces ya, ofrece tu vida en un sacrificio, en un holocausto. No vamos a sacrificar ningún animalito, ya lo vimos en la Parashá Vayikra, que no se puede. Pero sí el decir, Abba Kadosh, yo me arrepiento de mis pecados y me aparto, los quemo o los pongo en el altar para que sean quemados por el fuego de tu bendito Ruach HaKodesh. Entonces, el holocausto, todo quemado. Cambiar, que sea quemado toda nuestra naturaleza anterior, toda nuestra vida pasada. Pero para poder hacer un holocausto tendríamos que estar soportados en algo. Los holocaustos no se podían hacer en el piso, tenían que tener un altar.
Y ese altar estaba hecho de piedras, no labradas con martillo. ¿Por qué? Porque representa a Yahshua HaMashiach. Vamos a Éxodo 20, vamos para allá, aquí atrásito, en el verso 25, ¿sí? A Éxodo 20, verso 25, dice: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Y podemos verlo ahí en tu Tanaj, te remite a Deuteronomio 27, verso 5. Vamos para allá, para que nuestros hermanos conozcan más citas. Deuteronomio 27, Deuteronomio 27, aleluya, sí, en el verso 6. Y dice: de piedras enteras edificarás el altar de Yahweh tu Elohim y ofrecerás sobre él holocausto a Yahweh tu Elohim. De piedras enteras. ¿Por qué de piedras enteras, hermanos? Porque Yahweh, Yahshua HaMashiach, es la roca. Vamos a Hechos. Esta cita ya la hemos estudiado, pero es bueno repasarla. Hechos 4, verso 11. Yahshua HaMashiach, la roca. A él no se le quebró ni un solo hueso. Él es perfecto, Él es el Todopoderoso. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza. Hechos 4, verso 11. Este Yahshua es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Por qué es importante entender esto? Las personas que están en el mundo y que a veces encuentran alguna religión, alguna doctrina, del nombre que sea, ellos quieren cambiar su vida a través de mandamientos de hombres, de cosas que a alguien se le ocurrió y que no están soportadas sino en esa persona. Si una persona fuera a una religión donde el que inventó esa religión fuera brujo o hiciera prácticas malvadas o fuera una persona que no fuera sincera, sino que tuviera otros fines, hiciera esa religión para obtener dinero, para obtener mujeres, para obtener X cantidad de cosas, ¿cómo podría cambiar su vida con eso? No podría. ¿Por qué? Porque la persona que inventó esa religión está más mal o está igual de mal que quien quiere cambiar. Entonces nosotros venimos a la Biblia, a la Torá, y la empezamos a leer y nos encontramos a la roca, quien es Yahshua HaMashiach, y que nos dice: si tú te sustentas en mí, en mi sacrificio único y perfecto, y en la resurrección por la cual fuimos redimidos, por la resurrección de Yahshua, entonces nosotros sí podremos cambiar, porque estamos sujetándonos a alguien que es más que nosotros, que nos soportamos de él, nos sujetamos de él, estamos en la roca y entonces quemamos nuestra vida como un holocausto. Pero para que haya el holocausto, pues se necesita el fuego. ¿Y el fuego quién lo pone? El fuego del Ruach HaKodesh. El fuego es el Ruach HaKodesh. Es Yahshua mismo, porque Yahweh, Yahshua, uno es. Amén. Y el Ruach HaKodesh es el Adón. Ya lo hemos estudiado. Pueden repasar también todos los videos de Yahshua es Elohim. Si Yahshua es Elohim, ¿por qué oraba? Que nos ha dado nuestro amado Naví. Ahorita no nos podemos extender mucho en eso. Pero vamos a regresar a Levítico 6, en el verso 13. En el Levítico 6, verso 13. Dice, ya lo tienen, ¿sí? El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ya estamos en la roca. Tú ya entraste a los pactos, al pacto que Yahweh hizo con Abraham Avinu, el pacto de la circuncisión. Hicimos tevilá, hombres y mujeres. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Hicimos rompimiento de maldiciones, liberación demoníaca. Guardamos el Shabbat, que es otro de los pactos, porque recuerden que el Shabbat es un pacto, señal y mandamiento. Éxodo 31, verso 13. Entonces, ¿qué falta para que seamos un holocausto, para que realmente quitemos todo lo que está en nuestra vida y que no le agrada al Eterno? Porque yo sé que hay almas, porque me han preguntado y me han dicho: Roe, yo quiero quitar esto, soy muy enojón, soy muy así, soy muy asá, a veces me exaspero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos de cambiar? ¿O qué necesitamos? El fuego del Ruach HaKodesh. Si el enojo, o si la falta de paciencia, o si el chisme, o si algo que no has podido quitar, lo pudieras ver como algo en tu cuerpo, por ejemplo una mancha o una costra, tú le pedirías al Eterno que con su Ruach HaKodesh quemara todo eso y que te dejara limpio. Entonces
cómo obtener el Ruach HaKodesh, cómo pedirle al Eterno que su Ruach HaKodesh se derrame en nosotros y que seamos limpios, que nos limpie, que nos purifique. Orando, buscando a Yahweh, estudiando, ayunando. El altar de Yahweh, en donde estaba el fuego, representativo del fuego del Ruach HaKodesh, tenía que ser limpio constantemente. Aquí lo vimos, Levítico 6, verso 11. El Cohen tenía que quitarse sus vestiduras y sacar las cenizas del campamento a un lugar limpio, no a cualquier lugar, pero tenía que sacarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando algo ya era quemado, ya se quemaba el holocausto, se quitaba por la ceniza, porque si la ceniza no se quita, entonces la ceniza impide que el fuego siga, que el fuego crezca, se hacen brasas, ¿verdad? Para todos los que han cocinado con leña, algo. Entonces hay que quitar la ceniza. ¿Esto qué se refiere? A que nosotros como creyentes, guiados por el Ruach HaKodesh, tenemos que quitar todo lo malo y seguir creciendo, y seguir buscando más del Ruach HaKodesh, orando más, ayunando más, buscando más de su presencia, teniendo tiempo de comunión, estudiando más, viendo temas, leyendo la Biblia, etcétera, etcétera. Porque quien no mueve la ceniza, quien no quita la ceniza, quien no aviva el fuego del altar, ese altar se apaga, ese fuego se apaga. Entonces, es muy importante, hermanos, cada quien analícese, cada quien considérese a sí mismo, porque ya estamos en ese tiempo. Para los nuevecitos, si tienes dudas sobre algo que no has podido quitar, que no has podido cambiar, manda un WhatsApp. Nuestros WhatsApp aparecen al inicio y al término de la transmisión. Mándanos un WhatsApp y con mucho gusto, pero manda un WhatsApp explicando lo que necesitan, porque a veces nos mandan hola y eso nos toma más tiempo. No, explíquenos en qué podemos servirles, los atenderemos con mucho gusto. Hay que mover las cenizas, hay que quitar las cenizas, hay que quitar todo lo malo, hay que mantener limpio el altar, hay que buscar tener cada vez más fuego del bendito Ruach HaKodesh. Vamos a Oseas, vamos al libro de Oseas. El libro del profeta Oseas, aleluya, en el capítulo 8, verso 11. Capítulo 8, verso 11. Vamos para allá. Dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Hay personas que así piensan y dicen, bueno, eso piensan, está mal, pero si yo tengo un altar para Dios, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Porque ese altar no lo acepta el Eterno. Si tengo un altar para Dios, pero un altar para mí mismo, un altar para mis hijos, un altar para mis pertenencias, y entonces adoran en diferentes altares su personalidad, su ego, sus pertenencias, su casa, todo. ¿Esa persona realmente tendrá un altar para el Eterno? No, porque un altar de Yahweh solamente es lo que se necesita. No necesitamos tener otros altares porque eso es idolatría. Solamente hay que adorar a Yahweh, a Yahshua HaMashiach. Vamos a Romanos 14, vamos con gozo para allá. No hay que tener altares para otra cosa, adorar ni nuestro pensamiento, ni en nuestra familia, todo lo que tenemos el Eterno nos ha dado. Aleluya, así que no hay que idolatrar nada más. Bendito es Yahshua Mashiach. Romanos 14, en el verso 17 y 18 dice, porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Ruach HaKodesh. Porque el que en esto sirve a Mashiach agrada a Elohim y es probado por los hombres. Sí, disfrutamos lo que tenemos, disfrutamos cuando cenamos en Shabbat muy rico, pero no estamos buscando el vino, la bebida o todo eso, o la comida o las pertenencias todo el tiempo. Si alguien en la audiencia pues está buscando eso y busca estar a la moda y tener lo último de lo último y las cosas más modernas y demás, tiene que darse cuenta que tiene un altar a la tecnología, que tiene un altar a sus redes sociales. Si alguien busca ser visto, reconocido, destacado, etcétera, etcétera, pues tiene un altar a su ego. Eso desagrada al Eterno completamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan grave que las personas tengan altares a otras cosas, que no tomen en cuenta bien los sacrificios? Un sacrificio, hermanos, un holocausto, por ejemplo, centrándonos ahorita en el tema de los holocaustos, es algo que sube hasta el tercer cielo, que sube hasta la presencia de Yahweh, y por lo tanto tiene que ser puro en su totalidad. No puede haber ni una pizca de algo de impureza en ese holocausto.
Porque si en la tierra, mucha atención, porque si en la tierra, que era limpia, que era pura, creada por Yahweh, ya se contaminó por el pecado, el Eterno no va a permitir que el cielo, que el reino de los cielos, sea contaminado por algo que esté mal. Mucha atención. Entonces, vamos a Jeremías 7, y ya entramos a la Haftará. Jeremías 7, en el verso 21. Jeremías 7, en el verso 21. Los sacrificios, los holocaustos, tu oración, mi oración, es algo muy delicado. El servir a Yahweh, lo que se le ofrece, ¿sí? Lo que se le ofrece, la gavilla, las ofrendas, es algo muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque es algo, fíjense cómo funciona un holocausto. Una persona llega y dice, yo tengo la intención de arrepentirme. Itro, el suegro de Moisés, de su corazón, de algo espiritual, pasa a algo físico, el cordero, el holocausto, lo que se ofrezca. Eso físico, que viene de algo espiritual, pasa a ser espiritual y sube hasta la presencia del Todopoderoso si es que se ofreció en santidad. Si es que se ofreció en santidad. Si una persona llega con una intención mala de su corazón y hace un holocausto mal, un animal ciego, cojo, enfermo, etc., entonces eso no sube. ¿Por qué? Porque el Eterno no va a permitir que nada inmundo llegue hasta el tercer cielo. Por eso el Eterno dice aquí, Jeremías 7:21, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto. Porque los sacrificios y los holocaustos vinieron por causa del pecado. ¿Sí? Yahweh no mandó a Israel salir de Egipto para que le ofrecieran sacrificios. Eso tal vez lo has visto en las películas, pero está mal. Vamos a Éxodo 9, verso 1. Vamos a Éxodo 9, verso 1. Éxodo 9, en el verso 1. Mucha atención, nuevecitos. No le creas todo a las películas. A veces son adaptaciones, no es lo que está en la Biblia. ¿Sí? Éxodo 9, verso 1. Dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Yahweh el Elohim de Israel, el Elohim de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, pero no dice para que me hagan sacrificios. Y entonces los sacrificios que se hicieron en tiempo de Abraham, y entonces los sacrificios que hizo Job, y entonces los sacrificios que hizo Abel, ¿qué pasa con esos sacrificios? Esos sacrificios no eran sacrificios por el pecado, no eran sacrificios por la culpa, eran ofrendas para acercarse a Yahweh, pero nada más. Vuelvo a repetirlo, eran ofrendas para acercarse a Yahweh, pero nada más. Eran una necesidad espiritual de poder decir, yo me acerco a ti en agradecimiento, en una entrega completa, pero nada más, pero nada más. No había sacrificios por el pecado, por la culpa, por error, etcétera, etcétera, todo lo que ya vimos en la Haftará y en la Parashá Vayikra. El Eterno no quiere sacrificios, de hecho lo dice, y lo vamos a ver ahorita más adelante, obediencia quiero y no sacrificio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasó lamentablemente con nuestro pueblo? Cuando el pueblo empieza a pensar que un sacrificio es un pago, pequé pago, lo que dijimos la vez pasada en la Parashá Vayikra, pequé pago u ofrezco sacrificios sin intención, de mala manera. Ahora, ¿qué pasa si hoy alguien que dice que guarda Torah hace los mandamientos de mala manera, sin intención, sin cumplir los mandamientos? Es lo mismo. Sacrificios y mandamientos. Obediencia y no sacrificios. Si no se obedece al Eterno, si no se guarda bien el Shabbat, con gozo, con ánimo, se hace el esfuerzo de hacer las cosas bien, lo mejor posible, de darle al Eterno el extra. Si no se hace eso bien, es como si no se hiciera un buen sacrificio, una buena ofrenda. Y entonces el Eterno se desagrada. Miren, vamos a verlo. Jeremías 7, 21 y 22. Si no se hacen las cosas como Yahweh quiere, si no se le obedece, el Eterno se aira. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Eso es lo que quiere Yahweh de ti y de mí. Que escuchemos su voz, que Él sea nuestro Elohim, que no haya altares para otra cosa, que seamos su pueblo y que andemos en todos los caminos que Él nos mande. Si Él nos dice santidad, santidad. No hagas esto, no lo hacemos. Haz aquello, lo hacemos.
Un ejemplo, no hagas chisme, no peques, no codicies a la mujer de tu prójimo, no codicies sus cosas. No lo hacemos. ¿Qué sí hacemos? Ayuda al pobre, guarda el Shabbat, bendice a tu hermano, bendice a tu hermana, ora por los enfermos. Eso lo hace, eso pide, eso lo hacemos. Eso es lo que quiere el Eterno. Eso es lo que quiere el Eterno. El Eterno no se congratulaba, no se agradaba de los sacrificios, porque muchas veces eran sacrificios inmundos. Y nada inmundo entrará al tercer cielo. Vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, verso 7. ¿Cómo está nuestra oración? ¿Está en santidad? ¿Está siendo agradable? Apocalipsis 21, verso 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. 27. Aunque también esa cita puede servirnos porque es muy, muy bonita. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o lo que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. Nada inmundo entrará a la nueva Jerusalén. Hay personas que conviven con personas que juegan con la Torá, que dicen, yo oigo los audios, pero no guardo los pactos. Están haciéndose partícipes de eso. De nada sirve que tú guardes la Torá, que tú guardes el Shabbat, entre comillas, si estás con alguien que no tiene interés en guardar la Torá y que solamente dice, no, sí, yo escucho. ¿Y cuándo te vas a circuncidar? Después. ¿Y cuándo vas a guardar el Shabbat? Después. Te estás haciendo partícipe de lo mismo y te va a terminar arrastrando. ¿Por qué? Porque es más fácil que un incrédulo arrastre a alguien que se dice creyente si permanece ahí. Recuerden, dice en el libro de Proverbios, el sabio ve el peligro y se aparta, se huye. Bueno, ahora, vamos a Oseas 6, verso 6, nuevamente al profeta Oseas. Oseas 6, verso 6. ¿Por qué Yahweh se airó? Porque el pueblo ofrecía sacrificios sin interesarle por qué lo hacían. Era una tradición, era algo que hacían y ya. Pero el Eterno no quiere eso. Oseas 6, 6. Porque compasión quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más que holocaustos. ¿Qué quiere el Eterno? Compasión. Que tengamos compasión de nosotros, de nuestros hermanos, de todos aquellos que tienen necesidad. Si hay alguien que no es creyente pero te pide ayuda, dásela. Recuerden lo que dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Si alguien te pide, dale. Dale. A veces tú dices, pero es que dale. No sabes qué tal que a lo mejor en su apariencia tú ves algo diferente y es un malaj. Porque ha pasado, porque está escrito, porque muchos sin saberlo hospedaron malajim. Y aunque no fuera un malaj y fuera una persona perdida, tal vez con lo que tú le des, él vea la luz de Yahshua en ti, en mí, y seamos usados para cabo del Eterno. Conocimiento de Elohim, amados, es tremendo porque cada vez que se acercan las fiestas son las mismas preguntas. Y puedo tomar de Pesaj, y puedo hacer esto, y puedo hacer lo otro, y puedo hacer aquello. Ya tiene que el pueblo aprender las fiestas, conocerlas. No podemos estar cada año repitiendo la información para los que ya guardan Torah. No, para los nuevecitos sí, y las veces que sea necesario. Pues si tú ya guardas Torah, tienes que aprender más. Regresemos a Jeremías 7 y vamos a volver a leer del verso 23 en adelante. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo. Un pueblo no puede ser pueblo de un Elohim que no conoce. Tenemos que estudiar, tenemos que conocer su nombre, Yahweh, Yahshua. Yeshua no es un nombre, es un atributo que significa salvación. Su nombre es Yahshua. Verso 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano sin cesar. Vamos a Amós 3:7 para entenderle mejor a esta cita. Amós 3, verso 7. Dice Yahweh, porque os envía a mis profetas sin cesar. ¿Por qué el Eterno nos envía profetas? Permítanme un momento. Vamos al profeta Amós. Después del libro de Joel, Amós 3, verso 7. Dice, ya lo tienen. Porque no hará nada Yahweh el Adón sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Los profetas son enviados para ministrar la palabra de Yahweh. Y a veces eso tiene que ser juicio, no bendición, porque el pueblo no se porta bien. Acaba de pasar Purim. Los videos que salieron de Purim en Jerusalén son verdaderamente horribles. Con todo respeto para quien esté participando de ello allá, nuestros hermanos de la casa de Judá,
no son agradables delante del Eterno. Tel Aviv, cómo festejaron entre comillas Purim, es algo verdaderamente abominable. ¿Qué va a hablar un profeta? De juicio, de lo que ha de venir, de castigo a todas esas almas que aún diciéndose judíos, que aún diciéndose israelitas o israelíes, no quieren escuchar la Torá. Allá en Israel se estudia la historia de Israel como parte de sus asignaturas y conocen toda la historia de Israel y no se detienen a decir esto que de donde estoy yo parado es un regalo del Todopoderoso, no, y pecan y hacen cuanta cosa. El Eterno manda a sus profetas para atalayar, para avisar, y tenemos que escucharlos. Ahora, ¿quién es un profeta? Rápidamente, hay un audio, búsquenlo, Los Profetas, por el Roe Dr. Javier Palacios Salud. Nosotros tenemos un profeta, pero vamos a hablar en contextos generales. Un profeta es velado, un profeta no va a aparecer ahí en Israel, en Jerusalén, en las explanadas, ¿sí? Que el cótel no es parte del templo, no va a aparecer en el Monte de los Olivos y decir, yo soy un profeta. No, jamás, eso no pasa, eso no existe. Amén. Un profeta es velado, un profeta empieza a hablar y entonces las almas cuando lo escuchan hablar dicen, ese es un profeta. Ejemplo, cómo escuchó la samaritana a nuestro Adón Yahshua. Ella salió, se lo encontró, ella no sabía quién era y le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes actualmente no es tu marido. Y ella dijo, eres un profeta. Pero bueno, más que un profeta es nuestro Mashiach, nuestro Elohim. Pero es decir, escuchando su voz dijeron, él es un profeta. No se anuncian los profetas. Otro profeta, Juan el Bautista, Yohanan ben Zacariyahu. Él se fue al desierto desde joven, desde muy chico, siempre estaba en el desierto y empezó a hablar. Y las almas lo escucharon y dijeron, él es un profeta. El profeta Amós era boyero. Era alguien que no estaba directamente en el centro de Jerusalén, en el centro de Israel. ¿Y qué pasó? El Eterno lo tomó y empezó a hablar. Y entonces, escuchando su voz, el pueblo dijo, ese es un profeta. Pero lamentablemente, a pesar de que se les reconoce como profeta, no se les atiende. Ejemplos, todos los profetas. Actualmente la casa de Judá dice, no, nosotros cuando oímos un profeta lo reconocemos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Isaías, Jeremías, Abdías, Amós, Zacarías, todos los profetas hablaron y el pueblo no los quiso escuchar. Hoy nosotros tenemos profeta, hermanos, ¿lo escuchamos? ¿Lo escuchamos? Y esto a mí me hace cimbrar porque ahorita nuestro amado Naví no está ministrándonos directamente. ¿Será que el Eterno nos está poniendo una llamada de atención? Todavía no un castigo, pero sí una llamada de atención, decir, pongan atención a todas las ministraciones. Tengamos cuidado, amados Ajim. Vamos a regresar a Jeremías 7 y vamos a leer del 25 en adelante. Desde aquel día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y hoy os envía a todos mis siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz y hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Fíjense lo que le está diciendo el profeta Jeremías. Los llamarás, pero no te responderán. Vengan a adorar al Eterno. Y no respondieron. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Yahweh, su Elohim, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Yahweh ha aborrecido y dejado a la generación objeto de su ira. Increíble. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Yahweh, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre. Tremendo. Donde Yahweh pusiere su nombre. Amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Y esto siguió ocurriendo y sigue ocurriendo. No puedo decir muchas cosas, pero el que lee, entienda. El que tenga oído para oír, oiga. Las personas se reunían y seguían mandando a sus hijos y a sus hijas al fuego, mancillando el lugar donde es invocado el nombre del Eterno. Increíble. Por tanto, he aquí que vendrán días, ha dicho Yahweh, que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo por comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habla quien las espante, y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Amados hermanos, esto era lo que nosotros teníamos antes. Esto era lo que nosotros teníamos antes.
desolación, perdimos nuestra herencia. Recordemos, ahorita tal vez tú y yo ya tenemos algo de tiempo, no mucho, pero ya tenemos algo de tiempo guardando la Torá. Y nos sentimos contentos y gozosos de ponernos nuestro talit, de ponernos la mitpajat, en el caso de las mujercitas, de poner la mesa de Shabbat. Pero recordemos, hagamos una pausa. Y esto es, si eres santo te vas a gozar. Si estás mal, tienes que recapacitar. Antes, nosotros estábamos como estas almas. Éramos duros, éramos rebeldes, no escuchábamos la voz de nuestro Elohim, nuestros padres no la escucharon. Escuchábamos a los profetas, leíamos la Biblia, no la entendíamos, no íbamos más allá. Y entonces estábamos así, esparcidos, muertos, como está en Ezequiel 37, en el Valle de los Huesos Secos. Así estábamos nosotros. Vamos a verlo para los nuevecitos, esto es bien importante. Antes de que ustedes, amados nuevecitos, antes de que nosotros conociéramos Torah, estábamos muertos, éramos como un cuerpo lleno de huesos secos, que no tenía vida, porque no teníamos el Ruach HaKodesh. Ezequiel 37. Aleluya. La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó el Ruach HaKodesh de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos, que éramos muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Adón Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Adón a estos huesos: he aquí yo hago entrar Ruach, fuego, en vosotros y viviréis. Por eso es tan importante tener el Ruach HaKodesh, el fuego del Ruach HaKodesh. Nuestros padres, Jeremías 7, no escucharon, mancillaron el lugar donde es exaltado el nombre del Todopoderoso, hicieron cantidad de abominaciones, y hoy hay muchos en el pueblo que las siguen haciendo. ¿Qué va a pasar con esas almas que volverán a ser huesos secos, huesos muertos? Y más aún, todo aquel que escucha la voz de Yahweh y no la obedece, será como excremento. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a verlo, Jeremías 8. En aquel tiempo, dice Yahweh, sacarán los huesos de los reyes de Judá, que no fueron obedientes al Eterno, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, serían los Kohanim, pero es que no servían al Eterno, y los huesos de los falsos profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron. No sirvieron a Yahweh. Practicaban la astrología, no la astronomía, astrología, adorando al sol, a la luna, a Mercurio, a Venus, en pos de quienes anduvieron, en quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Si alguien en este momento escucha la voz del Eterno, dice: sí, yo escucho los audios, veo los temas, pero no guardo Shabbat, pero no guardo las fiestas, pero no entro a los pactos, se está exponiendo a que el Eterno lo vea de esta manera. ¿Por qué? Porque alguien que vive, que el Eterno, el Todopoderoso, le da la vida, pero que no se sujeta a Él, no se merece ni su propia existencia. Es como que tú tuvieras una planta, consigues la mejor tierra, la más nutritiva, la que está excelentemente bien, la siembras y esa planta te da, en lugar de frutas, te da espinas, se marchita, las frutas que llega a dar las da podridas. Esa planta no se merece estar ahí. Tú la tomarías, la cortarías y pondrías otra planta que haga las cosas que tiene que hacer, que cumpla con su deber. Lo mismo es con la humanidad. La humanidad está en un planeta que no lo cuida, que lo contamina, que lo llena de pecado, que lo mancilla, etcétera, etcétera, etcétera. Esas almas están peligrando porque no están mereciendo ese lugar que deben de tener, en donde están parados. Y entonces el Eterno dice: como esa persona no se merece ese lugar, entonces que sea vuelto a la tierra, pero en forma de estiércol, porque no se merece ni siquiera un lugar en donde sean preservados sus huesos. El Eterno Yahweh preservó nuestros huesos.
los tuyos, los míos, como dice en Ezequiel 37, los de nuestros padres. Es una forma simbólica, una forma para reflexionar. El Eterno sí nos preservó, no nos destruyó, y a pesar de que podía haber hecho esto, de devolver los huesos de nuestros padres que pecaron contra Él, haberlos vuelto estiércol y que no pudieran ser recuperados, el Eterno tuvo compasión y los preservó. Y nos volvió de huesos secos, muertos, a vida, por medio de su bendito Ruach HaKodesh, amados hermanos. Esta maldición, amados hermanos, de quienes son como estiércol, alcanza hasta los hijos. Ustedes ya lo pueden ver. Éxodo 20, verso 5. Porque yo hago compasión, dice Yahweh, hasta la tercera o cuarta generación de los que me aman y temen mi nombre. Y hago juicio hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a verlo, Éxodo 20. Éxodo 20, vamos para allá en el verso 5. Yo sé, no me lo tienen que platicar, que hay personas que están viendo los videos y que no quieren obedecer, que no escuchan, que no ponen atención, dicen, bueno, me gusta la enseñanza, pero no guardo el Shabbat. Que yo tengo mis propios dioses, tengo mis propios ídolos, mis propias cosas, mis propios altares. Éxodo 20, verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago compasión a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Si no se guardan los mandamientos, se le aborrece al Todopoderoso, y entonces eso alcanza hasta la cuarta generación. Por eso aquí sacaron los huesos de los reyes y de los príncipes, padres e hijos, para afuera, a volverlos estiércol. El Eterno tuvo compasión de ti, tuvo compasión de mí, amados. No hizo eso, no hizo los huesos de nuestros padres, es un decir, nos preservó, permitió que llegáramos hasta el día de hoy. ¿Para qué? Para hacer un nuevo pacto, como ya lo vimos en Ezequiel 37, o como está aquí en Jeremías 31, verso 31. Vamos para allá, para los nuevecitos. Jeremías 31, 31. En aquel tiempo, dice Yahweh, yo seré por Elohim a todas las familias de Israel, y a mí me serán por pueblo. Aleluya. Y ustedes pueden leer todo el capítulo 31, donde Yahweh hace un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, un pacto con nosotros, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? Que el bendito Yahweh tuvo rajem y nos devolvió no nada más la vida. Vamos a Lucas 15. Esta es la parábola del hijo pródigo, ya la hemos estudiado. Hay un video que nos dio nuestro amado Naví, que está muy interesante, pero vamos a unirlo en esta Haftará. Nuestros padres, sus huesos debían haber sido destruidos, borrados, desechados, vueltos de lo peor, pero el Eterno no, nos tuvo compasión y dijo, esos huesos que están secos, que están muertos, vuélvanlos a la vida. ¿Qué era necesario? ¿Que hubiera sido suficiente? Que con eso estuviera bien, que ya el Eterno nos hubiera dado vida y por su inmensa compasión, que nos hubiera hecho, lo voy a decir así, aunque el Eterno no lo hace, pero Él es bueno, que nos hubiera hecho sus esclavos, que hubiera dicho, bueno, te volví a la vida, ahora me vas a servir porque yo te di la vida. Pero no, el Eterno es tan bueno, tan hermoso. Lucas 15. Vamos a leer desde el verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, como nosotros. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¡Qué terrible! Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así estábamos nosotros en lo espiritual. Orábamos y no pasaba nada. Íbamos con un ídolo, íbamos aquí, íbamos allá, buscando alimento espiritual y no encontrábamos nada. Nada. Que fuera en las iglesias, que compre este disco, que compre este libro, que compre aquello, que haga lo otro, y no pasaba nada bueno en nuestra vida. Queríamos comer, queríamos alimentarnos, pero estábamos rodeados entre doctrinas perversas, malas, como si fueran cerdos, porque no obedecen al Todopoderoso. Y fíjense cómo el Eterno tuvo compasión, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Es lo mismo que el Eterno podía haber hecho con nosotros, decirnos, bueno,
voy a atender tus oraciones, voy a atender tus peticiones, pero me vas a tener que obedecer a fuerza. Pero no lo hizo, hermanos. No lo hizo. Lo pudo haber hecho el Todopoderoso y hubiera estado bien porque Él es justo, sería lo justo. Si estábamos muertos y nos devolvió a la vida, ¿qué podíamos esperar? Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos y lo vio su padre y fue movido a compasión, bendito es Yahshua HaMashiach, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano. Los pactos nuevecitos, los pactos, que entren a la milá, que guarden el Shabbat, que cumplan con su tevilá, liberación demoníaca. No es porque sea algo que nosotros querramos imponerles. Es más, Yahweh mismo no lo impone. Él nos dice: ya te restauré, ya te llamé. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Lo vas a hacer? Cada quien decide. Si no, entonces volverá la persona a su vieja naturaleza, a morir, a estar muerto espiritualmente. Si nosotros lo queremos hacer, entonces, ¿qué va a pasar? Yahweh pone anillo en nuestra mano. Los pactos. La Brit Milá. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo, el pacto, en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matado y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto, así como nosotros, como nuestros padres, como los huesos, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Si Yahweh nos hubiera hecho esclavos, que no lo hace Él, porque Él es el Todopoderoso, Él es un Elohim bendito, el Elohim de la libertad, porque a libertad nos llamó Elohim. Si nos hubiera hecho esclavos hubiera sido bueno, pero no lo hizo porque Él no quiere eso. Él quiere que nosotros seamos para Él por amor, no por obligación. Ya nos restauró. Vuelvo a decirlo, démonos cuenta, hermanos, de la gran compasión. No nos destruyó, pudo habernos dado carta de repudio y olvidarse de nosotros, y que estuviéramos perdidos como antes. Pero tuvo compasión, nos llamó, te llamó, me llamó. ¿Qué vamos a hacer ahora, amados? ¿Qué vamos a hacer ahora? Viene Pesaj, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 12, capítulo 27. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Adón indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Adón. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Adón, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Adón para que no seamos condenados con el mundo. Aleluya. Entonces, reflexionemos, hermanos, el de usar talit, el guardar el Shabbat, es un regalo. Vuelvo a decirlo, el Eterno nos podía haber hecho esclavos y no habernos dado, es decir, te doy vida y escucho tus oraciones, pero no tienes pacto, no entras a la Nueva Jerusalén, no nada, ya, se acabó. Pero no, ha tenido compasión. Bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a terminar con la Haftará. Vamos a Jeremías 9. Vamos a terminarlo. Amados, cuidemos nuestra salvación, cuida tu salvación, ejercítate en la Torá, estudia mucha Torá, lee salmos, ora, ayuna si puedes ayunar. Aleluya. Jeremías 9:23. Así dijo Yahweh: no se exalte el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se exalte el valiente, ni el rico se exalte en sus riquezas. Mas exáltese en esto el que me hubiere de exaltar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh, que hago compasión, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. Viene Pesaj, hermanos, recordatorio de nuestra libertad. Vuelvo a decirlo porque Yahweh no llamó a un pueblo esclavo. Bueno, eran esclavos del faraón, ahora van a ser mis esclavos. No, nos dio libertad. Aleluya. Nos dio vida. Aleluya. Nos dio sus pactos. Aleluya. No podemos fallarle. Bendito es Yahshua HaMashiach.
Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito es el Abacadosh. Aleluya. Amados hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a exaltar al Eterno, dándole toda Gabá por habernos hablado en esta mañana. Padre eterno Yahweh, te damos gracias por la vida que nos das y por habernos hablado, por habernos ministrado, por habernos recordado que lo que hoy tenemos es un regalo, bendito Yahshua HaMashiach, y que tenemos que valorarlo y cuidarlo, porque tú no desechaste a nuestros padres de tal forma que no pudiéramos hoy estar aquí, sino que tú nos preservaste, nos guardaste, y de donde estábamos muertos y secos como esos huesos, nos has traído a ti para perseverar y para gozarnos en que te conocemos. Toda Gabá, bendito Adón Yahshua HaMashiach por esta palabra, Beshen Gadol Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen, aleluya, y exaltemos al Eterno con esta Jalel.